Muy bien. Entonces, como les decía, los resultados del sorteo son los siguientes. El grupo 3 de Génesis Calizaya les toca Smalltalk. El grupo 5 de Valeria Guarachi C++. El grupo 1 de Marcelino Mamani Prolog. El grupo 4 de Milenka Escobar Lisp. El grupo 8 de Diego Arteaga Haskell. El grupo 10 de Jenny Callapa Ada. El grupo 6 de Alfredo Guanto Ada más. El grupo 7 de Miguel Ángel Condori Pascal, el grupo 9 de Nora Mamani Cobol y el grupo 10 de Saúl Limachi Fortran. ¿De acuerdo? Ese es el sorteo, esos son los lenguajes de programación que les ha tocado. Entonces, ¿en qué consiste el WebQuest relacionado a los paradigmas de programación? El WebQuest, paradigmas de programación, consiste en lo siguiente. Esta parte es parte de las unidades didácticas, paradigmas de programación imperativa y paradigmas de programación declarativa. Se va a desarrollar usando una metodología de WebQuest, vale decir, a partir de los grupos CREAT se va a realizar la investigación sobre las características de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es el que se les ha tocado, ¿no? Es el lenguaje de programación que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, a Milenka Escobar le ha tocado Lisp, a Jenny Callapa le ha tocado Ada, a Miguel Ángel Condori Pascal, ese es el lenguaje de programación que les ha tocado, ¿no? Entonces, el presente WebQuest Paradigmas de Programación está estructurado en 5 partes: una introducción, la presentación de las tareas, el proceso, la evaluación y las conclusiones. La introducción. Un paradigma define un conjunto de características, patrones y estilos de programación basados en alguna idea fundamental, como lo hemos mencionado en el primer capítulo. Es conveniente ver un paradigma como un estilo de programación que puede usarse en distintos lenguajes de programación y expresarse con distintas sintaxis. Normalmente los lenguajes tienen características de más de un paradigma, por eso tenemos alguna unidad didáctica relacionada a lenguajes de programación más actuales que tienen algunas características que se mencionan acá. Sin embargo, los que les hemos dado son de primera mano, digamos, propios de alguno de esos paradigmas, ¿no? De los que se han sorteado. Los paradigmas se encuentran agrupados en paradigma imperativo y declarativo, como les decía, y además el paradigma imperativo se descompone en un paradigma procedural, donde entran C, C++, Pascal, COBOL, Fortran, uno orientado a objetos, donde está C++, Ada++, Java, entre otros, por ejemplo. Pero como Java es un lenguaje de programación que llevamos en la carrera, por eso no la he sorteado. El paradigma declarativo se compone del paradigma funcional y el paradigma lógico. En cuanto al paradigma funcional, estamos viendo Lisp, Haskell. En cuanto al paradigma lógico, estamos viendo Prolog. Pueden consultar algo más en el material guía que está en el aula de Classroom, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Tarea. Se les pide investigar en Internet acerca de las características de un lenguaje de programación, el cual cada grupo tiene asignado, como acabamos de mencionar. De acuerdo a los siguientes puntos, esto es lo que se tiene que investigar. Primero, los tipos de datos primitivos y otros que soporta el lenguaje. Ahora, aquí vamos a agregar un punto relacionado a la historia de creadores. Y el punto 2 va a ser los tipos de datos, ya sean primitivos u otros, que soporte el lenguaje. El punto 3 van a ser las características de las expresiones del lenguaje, cómo se definen las expresiones. El 4 van a ser las estructuras de control del lenguaje. El 5 van a ser los subprogramas que pueden definir el lenguaje. ¿Qué programas se pueden definir? Si se pueden definir subprogramas, estamos hablando de funciones, procedimientos, módulos, ¿no? Si esos subprogramas y cómo se pueden definir en el lenguaje.
Y por último, algunos ejemplos de programas. Ejemplos como Fibonacci, es una serie bien conocida para ustedes, la búsqueda binaria, la ordenación por algún método, el cuadrado mágico de n por n, porque ahí estamos trabajando con matrices, y plantear algún subprograma para alguno de los ejemplos anteriores. Alguno de los ejemplos anteriores. ¿Alguna pregunta de lo que se tiene que hacer sobre el lenguaje de programación que les ha tocado? ¿Alguna pregunta? Sí, cuando es ejemplos de programas, ¿tenemos que hacer todos los que están ahí o uno de esos? Todos, Hasta- todos. Solamente uno de ellos tiene que ser en forma de subprograma. Es decir, una función, un procedimiento, dependiendo de cómo el lenguaje de programación que les ha tocado soporta subprogramas. ¿Ok? Está bien. Aquí entonces aclararemos, utilizar los siguientes ejemplos de programas. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Se debe preparar, como en el anterior WebQuest, un informe grupal de la investigación realizada. Se debe realizar una presentación grupal de la investigación y vamos a hacer una exposición de la investigación. Una exposición que va a durar entre 15 a 20 minutos. ¿Cuál es el proceso? Actividad 1. Cada estudiante debe realizar una investigación individual del tema planteado de estos 6 puntos. Cada grupo, a partir de la investigación individual, debe crear un documento de Google donde se elabora el informe grupal. Solo el jefe de grupo debe compartir con el tutor el documento en modo editor. Se debe copiar el enlace correspondiente al aula de Classroom, ¿no? De la materia. No olvide marcar la tarea como completada. Exactamente igual de que hemos hecho en el anterior WebQuest. El nombre del documento debe tener el siguiente formato. Documento 2, ya estamos poniendo el documento 2 porque este es el segundo WebQuest de 3/28/2021. Grupo, número, donde se debe cambiar el número por el número del grupo asignado. La actividad 2, cada grupo debe crear un blog del grupo con el nombre blog grupo número, donde se incluye el documento y la presentación realizada. Es decir, en ese blog tienen que incluir el documento de la investigación y también la presentación. No se les pide que utilicen Blogger de Google para crear su blog. Deben registrar el nombre del blog como un comentario privado a la presente tarea. Eso es como hemos hecho la anterior vez. La actividad 3 es cada grupo debe debe realizar una presentación de a lo más 20 diapositivas donde se presente la investigación realizada. Para esta presentación debe usar presentaciones de Google. Si además van a añadir, por ejemplo, la funcionalidad del lenguaje de programación, ese no va a contar como una diapositiva y se va a valorar mucho que se muestre la ejecución del lenguaje de programación, de los programas en un lenguaje de programación. Recuerden que hoy en día ya no es muy necesario que ustedes tengan instalado algún lenguaje de programación. Hay muchos sitios.io, por ejemplo, que te permiten compilar programas en diferentes lenguajes de programación. Recuerdo yo, por ejemplo, que cuando di 161 habíamos visto SQL una de estas páginas, no recuerdo ahorita el nombre, y que tenía muchos lenguajes de programación que se podían ver, ¿no? Entonces, no es muy necesario que se encuentren instalados, pero la idea es que prueben. La actividad 4, cada grupo debe exponer la investigación realizada de acuerdo al cronograma a publicarse en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a publicar
grupo 1, 2, 3, 4, 5 un día, 6, 7 otro día. También podemos sortearlo para que no haya problemas, quién va primero y ya. Todas las actividades anteriores se deben realizar hasta el día lunes 29 de noviembre hasta las 23:59. La evaluación del WebQuest va a tener en cuenta el aporte individual, así como el desempeño grupal, realizando las actividades. La actividad 1, 4 puntos, es decir, la investigación, el documento donde se va a plasmar la investigación, 4 puntos. Esa investigación, ¿qué debe tener? Estos 6 elementos, ¿no? Historia, tipos de datos primitivos y otros que soporten el lenguaje, características de las expresiones del lenguaje, estructuras de control, subprogramas, y algunos ejemplos. La actividad 2 es un punto, simplemente es un punto por crear el blog, otro punto por hacer la presentación y 4 puntos por la exposición, haciendo un total de 10 puntos. Por último, en conclusión, es importante que el grupo al finalizar el trabajo realice una autoevaluación sobre la utilidad del trabajo realizado, sobre sus usos y aplicaciones. El presente WebQuest tiene el objetivo de comprender las características de un determinado lenguaje de programación. Además, el trabajo se les va a permitir trabajar de manera colaborativa y asíncrona, utilizando diferentes recursos de la web 2.0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Disculpe, licenciado, hay que crear otro blog, ¿no? Esa era mi consulta. Sí, Roberto. Si pueden utilizar el mismo, no hay problema, pero este tiene que incluir sí o sí, el documento de la investigación y la presentación. Pueden utilizar el mismo y lo podemos aclarar, si no, es buena idea lo que pregunta Ruslan. Podríamos utilizar, ¿no? A ver dónde está. Pues cada grupo puede crear un blog del grupo o reutilizar el que se creó para el primer WebQuest. Con el nombre blog del grupo, ¿no? Donde se incluye el documento y la presentación realizada. ¿Está bien? Sí, Lick. Sí, mejor. Me parece buena idea, Ruslan. Okay. ¿Alguna otra duda? Entonces, vuelvo a repetir, supongo que ya se han anotado, pero el grupo 3 de Génesis Calizaya Smalltalk, el grupo 5 de Valeria Guarachi C++, el grupo 1 de Marcelino Mamani Prolog, el grupo 4 de Milenka Escobar Lisp, el grupo 8 de Diego Arteaga Haskell, el grupo 10 de Jenny Callapa Ada, el grupo 6 de Alfredo Guanto Ada++, el grupo 7 de Miguel Ángel Condori Pascal, el grupo 9 de Nora Mamani Cobol y el grupo 2 de Raúl Limachi Fortran. Esos son los resultados del sorteo. ¿Está bien? Ok, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles, donde ya vamos a avanzar un poquito sobre el paradigma de programación imperativo y declarativo. En tendencias actuales vamos a hablar un poquito de los lenguajes de programación que tienen diferentes paradigmas, como Python o algunos lenguajes de programación basados en etiquetas como HTML, y ya la comparación de lenguajes viene a ser el último trabajo que tiene. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, eso sería todo por hoy.